Diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una propuesta de modificación al proyecto de decreto y solicitó se diese lectura por parte de la Secretaría. Proceda la Secretaría a darle lectura, por favor. Sí, diputada presidenta. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2020. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva, presente. Como es de su conocimiento, el pasado 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan, entre otras diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, modificaciones que tienen un efecto en el dictamen que respecto de la misma ley se encuentra pendiente de discusión ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, razón por la cual las diputadas y diputados firmantes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a usted una reserva al artículo único del decreto, a la fracción 37ª del artículo 7º, al octavo párrafo del artículo 8º, segundo párrafo del artículo 131 y artículo 4º transitorio contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, como se describe a continuación. Dice, artículo único, se reforman los artículos 8, párrafos primero y sexto se encuentra atestado, 9, párrafo primero, 47, 52 y se adicionan los artículos 7 con una fracción 37ª, 88 bis, fracción sexta con un inciso D, 96 con un párrafo sexto, corrigiéndose los subsecuentes en su orden, y 131 con un párrafo segundo a la Ley General de Víctimas para quedar como sigue. Debe decir, artículo único. Se reforman los artículos 8º, párrafos primero y 8º, 9º, párrafo primero, 47, 52 y se adicionan los artículos 7 con una fracción 37ª, 88 bis, fracción sexta con un inciso D, 96 con un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, y 131 con un párrafo segundo a la Ley General de Víctimas para quedar como sigue. Artículo 7º, fracción 37ª. Las víctimas dice, eso es lo que dice el artículo 7, fracción 37ª. Las víctimas indirectas como niñas, niños o adolescentes que se encuentren en situación de orfandad, de madre, padre o ambos, originada por homicidio o feminicidio, tendrán derecho, atendiendo al interés superior de la niñez, el acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a los fondos, esa palabra se encuentra atestada, de ayuda federal y estatales que otorga esta ley, a la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación en los términos de esta ley. Y debe decir, artículo 7º, fracción 37ª. Las víctimas indirectas como niñas, niños o adolescentes que se encuentren en situación de orfandad, de madre, padre o ambos, originada por homicidio o feminicidio, tendrán derecho, atendiendo al interés superior de la niñez, al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica, a los recursos de ayuda federal y fondos estatales que otorga esta ley, a la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación en los términos de esta ley. Y dice, artículo 8º. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia,
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género, diferencial y atendiendo al interés superior de la niñez y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. El párrafo sexto, la Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar con cargo al fondo, y esa palabra se encuentra atestada, o del fondo estatal que corresponda, los recursos de ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. Especial atención se deberá otorgar cuando las víctimas indirectas sean niñas, niños o adolescentes en orfandad, de madre o padre o ambos, por homicidio o feminicidio. La Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de 30 días los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas de conformidad con los criterios de comprobación a los que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 136. El artículo octavo es el que adiciona un párrafo octavo y debe decir: la Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar con cargo al presupuesto autorizado de la Comisión Ejecutiva o del fondo estatal que corresponda los recursos de ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. Especial atención se deberá otorgar cuando las víctimas indirectas sean niñas, niños o adolescentes en orfandad, de madre o padre o ambos, por homicidio o feminicidio. La Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un plazo de 30 días los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas de conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la ley. El párrafo octavo pasaría a ser el párrafo noveno. Respecto del artículo 131, dice: en todo caso, cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente en orfandad, de madre o padre o ambos por homicidio o feminicidio, tendrá derecho al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y a los fondos, palabra que se encuentra atestada, de ayuda federal y estatal que otorga esta ley hasta alcanzar la mayoría de edad, o en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores hasta la obtención de su título profesional y, en su caso, cédula profesional. La atención psicoemocional podrá, en caso de que el tratamiento médico lo considere necesario, extenderse a una entrada a la mayoría de edad. El artículo 131 debe decir: en todo caso, cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente en orfandad, de madre o padre o ambos por homicidio o feminicidio, tendrá derecho al acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y a los recursos de ayuda federal y fondos estatales que otorga esta ley hasta alcanzar la mayoría de edad, o en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores hasta la obtención de su título profesional y, en su caso, cédula profesional. La atención psicoemocional podrá, en caso de que el tratamiento médico lo considere necesario, extenderse a una entrada la mayoría de edad. El transitorio cuarto dice: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda. A partir de aquí se encuentra atestado: sin perjuicio de aquellos recursos económicos que en su caso
puedan destinarse a los programas o proyectos que se considere prioritarios con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables. El transitorio cuarto debe decir: las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto correspondientes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda. Atentamente, diputado Marco Antonio Andrade Zavala. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria.